Ahora me corresponde a mí hablarles sobre los mecanismos de resistencia gram negativos carbapenemasas. Mecanismo de resistencia a los gram negativos. A pesar de que las bacterias gram negativas cuentan con varios mecanismos de resistencia a su disposición, es importante resaltar los más prevalentes. Primero tenemos a la bomba de salida, o también denominada como bomba de flujo. Estas estructuras se encuentran ubicadas en la membrana externa y expulsan hacia el exterior antibióticos. Para ello se utiliza la hidrólisis de ATP o un mecanismo de contratransporte iónico como un sustrato energético. Bueno, en pocas palabras se resume como mantener bajas las concentraciones de sustancias tóxicas dentro de la célula. 2. Cambios en la permeabilidad. Acá las bacterias pueden generar cambios en la bicapa lipídica, aunque la permeabilidad de la membrana se ve alterada principalmente por los cambios de las porinas. Estas porinas son proteínas que forman canales llenos de agua embebidos en la membrana externa que regulan la entrada de los antibióticos. Estos cambios en su conformación pueden llevar a que la membrana externa no permita el paso de estos agentes al espacio periplásmico. 3. Modificaciones del sitio de acción. Acá las bacterias pueden alterar el sitio de unión de un antibiótico con la bacteria para interrumpir una función vital de esta. Este mecanismo es principalmente utilizado por las bacterias gram positivas, las cuales generan cambios estructurales en los sitios de acción de los antibióticos B-lactámicos a nivel de las proteínas unidoras de penicilina. Sin embargo, el número de reportes de gram negativos resistente a carbapenémicos mediado por este mecanismo ha ido en aumento. Y la modificación enzimática del antibiótico, en donde las bacterias expresan enzimas capaces de crear cambios en la estructura del antibiótico, haciendo que éste pierda su funcionalidad. En este caso, la producción de las beta-lactamasas son las más destacadas. Son proteínas capaces de hidrolizar el anillo B-lactámico que poseen los antibióticos de esta familia. Y su clasificación se basa en las características específicas de cada enzima. Y en el caso de los carbapenémicos, las dos beta-lactamasas que con mayor frecuencia se asocian a la resistencia son los AMPC y las carbapenemasas, el cual se hablará más adelante. Ya, ok. Se ha propuesto una clasificación en dos grupos, las carbapenemasas de serina, las cuales se dividen en clase A y D. En las de clase A se tiene a la enzima Serratia marcescens, la SME1, que se detectó por primera vez en Inglaterra en 1982 en 2 marcescens. Las variantes SME2 y SME3 se han reportado en América del Norte. Luego sigue las enzimas beta-lactamasas hidrolizantes de imipenem, las de siglas IMI, se descubrieron por primera vez en Enterobacter cloacae en América del Norte en 1996 y este tipo de carbapenemasas son raras y hasta la fecha solo se han informado 6 variantes, la mayoría en Enterobacter spp y excepcionalmente en Escherichia coli. La enzima no metalocarbapenemasa A, NMCA, se identificó por primera vez en E. cloacae en Francia en 1990. Esta enzima difiere de IMI1 e IMI2 en 8 sustituciones de aminoácidos. Estos 3 grupos de enzimas están codificados por genes cromosómicos e hidrolizan un amplio espectro de sustratos, incluidas las penicilinas, algunos cefaloporinas, astrionam y carbapenémicos. Se tienen también 2 grupos plasmídicos, los cuales son las enzimas beta-lactamasas de espectro extendido de Guayana, por sus siglas en inglés GES. Se descubrieron en el año 2000 cuando se informó sobre la beta-lactamasa GES1. Estas enzimas se consideraron originalmente SBL, pero algunas variantes entre las 24 enzimas actualmente reconocidas son en realidad carbapenemasas. Se han detectado enzimas de tipo GES en todo el mundo en varias bacterias gram negativas. La carbapenemasa de Klebsiella pneumoniae, KPC por sus siglas en inglés, se reportó por primera vez en 1996 a partir de una Klebsiella pneumoniae aislada en Carolina del Norte.
Desde entonces, las bacterias productoras de KPC se han extendido por todo el mundo. Hasta el momento se han identificado 20 variantes y las dos más frecuentes son la KPC2 y la KPC3, que se diferencian en un solo aminoácido. Las carbapenemasas de clase D incluyen las enzimas de tipo oxacilinasa. La carbapenemasa OXA48 de clase D se reportó por primera vez en un aislado de Klebsiella pneumoniae recuperado en Estambul, Turquía, en 2003. Desde entonces se ha informado cada vez más carbapenemasas similares a OXA48 entre las enterobacterias en Turquía, Oriente Medio y África del Norte. Estos han sido considerados los embalses más importantes, aparte de las carbapenemasas de serina. Se tiene a las metalo-beta-lactamasas, MBL, denominadas así por la dependencia de metales como el zinc como cofactor para su funcionamiento. Estas enzimas generan resistencia a un amplio rango de bacterias gram negativas. Las principales familias de las MBL son las metalo-beta-lactamasas codificadas por el integrón de Verona, las BIM, las cuales se identificaron por primera vez en un aislado clínico de Pseudomonas aeruginosa resistente a los carbapenémicos en 1997 en Verona, Italia. Hasta la fecha se han reportado 41 variantes y este tipo de enzimas se ha convertido en una de las MBL mediadas por plásmidos más prevalentes a nivel mundial, identificándose en varias especies bacterianas. La metalo-beta-lactamasa de Nueva Delhi, NTM, se detectó por primera vez en el 2008 en un aislado de Klebsiella pneumoniae que causó una infección del tracto urinario en un paciente sueco de origen indio que había sido hospitalizado previamente en Nueva Delhi. Actualmente se han informado 12 variantes diferentes de las enzimas NDM, de la NDM1 hasta la NTM12. Y por último, la carbapenemasa IMP1 fue la primera MBL codificada por plásmido detectada, identificada en un aislado japonés de P. aeruginosa en 1988. La beta-lactamasa tipo IMP se ha reportado principalmente en P. aeruginosa, Acinetobacter spp y en varias especies de enterobacterias, incluidas E. coli, K. pneumoniae, Klebsiella oxytoca, E. cloacae y Citrobacter spp. Siguiente, por favor. Bueno, en este caso me toca hablar sobre la resistencia, los mecanismos de resistencia. Bueno, cabe recalcar que su mecanismo más importante, el principal, por decirlo así, es la hidrólisis enzimática. Esta se encarga de codificar en plásmidos, y bueno, y estos también se caracterizan por ser altamente transferibles. Bueno, estos son un tipo de clases, tenemos la clase A, la clase B y la clase D. Estas incluyen carbapenemasas, y bueno, en sí la clase A se caracteriza intrínseca, y la clase metalo-beta-lactamasas, la clase B, sí posee actividad carbapenemasa. En las enzimas de clase C, estas hidrolizan las cefalosporinas, y bueno, esta además bueno, usa las enzimas beta, lactamasas AMPC, no carbapenemasas, para lo que es la resistencia. Siguiente expositor, por favor. Bien, respecto a los métodos de detección, tenemos al test de susceptibilidad a antibióticos, métodos basados en PCR, que para ello, como sabemos, estas pruebas de sensibilidad o antibiogramas van a determinar la susceptibilidad de un microorganismo frente a los medicamentos antimicrobianos, a partir de la exposición de una concentración estandarizada del germen a estos fármacos, ¿no? Estas pruebas de sensibilidad también pueden hacerse para bacterias, hongos o virus. Para algunos microorganismos los resultados obtenidos con un fármaco también van a permitir predecir los resultados que se obtengan con fármacos similares. Así que no todos los medicamentos potencialmente útiles necesitan probarse, ¿no? También el método de inactivación de carbapenem, donde sabemos que esta prueba se basa en que los microorganismos productores de
carbapenemasas degradan el meropenem impregnado en un disco, lo que va a provocar una hidrólisis e inactivación, y al sacar ese disco y enfrentarlo con una cepa de susceptibilidad a carbapenémicos, no va a ocurrir la inhibición. Las pruebas en mecanismos multidisco y pruebas combinadas de sinergia de disco, pude encontrar de que las pruebas de también de sinergia para la resistencia de un alto nivel de algún aminoglucósidos son realizadas con un disco especial o una sola concentración de gentamicina o streptomicina para poder detectar si este aminoglucósido actúa sinérgicamente cuando se combina con un agente activo contra la pared celular. Y bueno, esta prueba de gentamicina o streptomicina también va a predecir la actividad de otros aminoglucósidos. Siguiente. Ya listo. Y ahorita vamos a hablar un poco acerca de los carbapenémicos. Estos se definen como una subclase de antibióticos que se conocen como antibióticos betalactámicos. Esto significa que son antibióticos que cuentan con una estructura química llamada anillo betalactámico. Estos antibióticos betalactámicos también incluyen lo que conocemos como cefalosporinas, también monobactámicas y también incluyen las penicilinas. Esos antibióticos son de lo que conocemos como amplio espectro, o sea que son eficaces a bastantes tipos de bacterias, incluyendo entre ellas las bacterias que son resistentes a una variedad inmensa de otros antibióticos. Entre los fármacos carbapenémicos tenemos al doripenem, ertapenem, imipenem y meropenem. Algunas bacterias cuentan con una cubierta externa o la pared celular que se encarga de protegerlos. Al igual que otros antibióticos que también son betalactámicos, los carbapenémicos lo que hacen es impedir que las bacterias sigan formando esa pared celular y esto eventualmente va a provocar su muerte. En tanto al espectro de acción, como mencioné, se considera una de las familias que abarca más bacterias, tanto gram positivas y también gram negativas, también aerobios, anaerobios, y es aquí donde debemos mencionar a especies que no son sensibles a este grupo, que son alrededor de 7, pero vamos a mencionar unas cuantas. La primera es Staphylococcus aureus y Epidermidis methicillin resistente. También tenemos Staphylococcus faecium. También tenemos Enterococcus vancomycin resistente, Clostridium difficile y unos cuantos. También tenemos Flavobacterium, Chlamydia y Mycobacterium fortuitum. En tanto a la resistencia de sus niveles de resistencia son bastante bajos. En el caso de los años 90, por ejemplo, el aumento de su uso trajo consigo la aparición de una serie de carbapenemasas, las cuales se han descrito en Bacillus fragilis, Pseudomonas, Auromonas, Legionella dormani y más. Y bueno, en tanto al mecanismo de acción, como mencionamos, esas se encargan de destruir esta pared celular de las bacterias y esto va a acelerar el proceso de su lisis. Eso sería todo.